de la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Y hoy vamos a hablar del mes de la Independencia, 1 de septiembre, y arrancan todas las actividades en conmemoración a la independencia patria. Y precisamente en nuestros estudios se encuentra Carlos Cortés. Él es investigador de la Dirección Nacional de Investigaciones de Secultura, a quien damos las más cordiales de las bienvenidas. Buenos días. Buenos días, me siento de verdad muy agradecido de este espacio y muy honrado de estar acá con ustedes. Y es importante que iniciemos hablando acerca del contexto en el cual se da la independencia de El Salvador, para que toda la población conozca, porque muchas veces olvidamos ese tipo de aspectos importantes en nuestro país y únicamente nos dedicamos a celebrar el 15 de septiembre, ¿no? Efectivamente, agradezco bastante su pregunta, porque lo que hacemos en este mes es justamente hablar sobre la bandera, hablar sobre el himno nacional, nuestros símbolos patrios. No es que esté mal, pero nos olvidamos justamente del acontecimiento de que sucedió el 15 de septiembre y su contexto sobre todo. Sí. El contexto es tan amplio, amplísimo realmente, porque podemos tomar como preámbulo el reformismo borbónico, que se empezó a dar en 1750, cuando la corona española nos empezó a tratar efectivamente como colonia. Hubo unas reformas fiscales, militares, económicas, de gobernabilidad, que creó mucho descontento en los territorios americanos. Y también, posteriormente a eso, se da una invasión napoleónica en España, que depone al rey, crea juntas gubernativas en España. Esas juntas gubernativas también se recrean en América, y eso empieza a dar un ejercicio de autogobernabilidad a nuestras provincias, que luego, posteriormente, concatenándose todos estos hechos, irían derivando en procesos independentistas, aunque en el momento no se pensara propiamente en independencia. Claro, la población en ese entonces empieza a organizarse, ¿no?, por toda la presión que estaba ejerciendo la corona española a toda Centroamérica. Efectivamente. Bueno, ciertamente lo que ocurre en 1811, que no solo es San Salvador es uno de los movimientos, también hay movimientos populares en Santa Ana, en Metapán, en Sensuntepeque, en Zacatecoluca, y todos estos son movimientos populares en contra del tributo, en contra de lo que hoy llamaríamos impuesto, en contra también de los estancos, el estanco de aguardiente, el estanco de naipes, el estanco de tabaco. Cuando digo estancos me refiero a algo similar a monopolio. Sí. Solamente determinadas familias tenían el derecho de vender este tipo de mercancías, y todo eso generó mucho descontento en contra de las autoridades españolas en ese momento. Y es que el papel de los próceres fue importante durante este proceso y jugó, por ejemplo, en la etapa insurreccional, como muchos se le han llamado. Quizás ampliar un poquito al respecto, porque muchos estamos equivocados en la manera en la que ellos actuaron durante todo este proceso independentista, ¿no? Efectivamente, los próceres jugaron un papel importante, no vamos a decir que no, pero ellos se pusieron en un principio en un papel más de mediadores. Claro. Entre estos movimientos insurreccionales y las autoridades españolas. Ciertamente en 1811 lo que ocurre es que después de que deponen al intendente Ulloa, hay una negociación entre las autoridades peninsulares que habían llegado desde Guatemala para aplacar el movimiento popular, y los criollos, que se ponen, como lo decía, a mediar entre estas dos fuerzas. Algunos investigadores cuestionan, por ejemplo, que el crédito se lo llevaron todos los próceres y que detrás de ellos hubo un gran número de población organizada que fue la que peleó por esta independencia. Sí, aunque ellos no tuvieran exactamente la conciencia de que queremos independencia, lo que querían era exigir sus derechos, que les estaba dando, por cierto, la Constitución de Cádiz, que se estaba dando en España en ese momento, que crea por primera vez la ciudadanía en los territorios dominados por España. Eso es pionero. Y también elegir sus propias autoridades. Efectivamente, ellos posteriormente se llevan todo el crédito, porque llegado el momento de firmar la independencia, que se hizo en un contexto de presión, México estaba firmando la independencia justo antes de que nosotros la firmáramos, eso ocasionó
una incertidumbre de, bueno, México está firmando independencia, España no nos va a poder defender, México tenía un particular interés en estos territorios. Entonces, todas esas presiones hicieron que los que hoy llamamos próceres decidieran firmar la independencia, pero había movimientos detrás, aunque no tenían mucha claridad. Usted hablaba acerca precisamente de la Constitución de Cádiz, que es precisamente bajo lo que nos regimos allá por el año de 1812, y en ese sentido también es importante hablar acerca de dos precisamente elecciones municipales que habían sido ganadas y que no fueron tomadas en cuenta, me parece. No sé si me equivoco, usted me corrige. No son elecciones municipales, porque eso ya es bastante contemporáneo. Lo que hay son elecciones a diputados. Por primera vez en los territorios hispanoamericanos se podían elegir a las autoridades. O sea, se tenía que elegir diputados para ir a la Constitución, a las Cortes de Cádiz, a la Constitución, a redactar la Constitución gaditana. Y eso no lo habíamos tenido antes. Es decir, que ahí ya comenzamos a dar un giro y ya comenzamos a convertirnos en lo que actualmente somos, ¿no? Son, digamos que, lo primigenio, los indicios. Ajá, no podemos decir, aquí termina esto, aquí comienza esto, pero son los procesos que nos llevaron justamente a elegir un sistema republicano, un sistema de representatividad, aunque el camino ha sido muy tortuoso. Estamos casi a 2 siglos ya de cumplir 200 años de independencia. ¿Ustedes cómo han visto el fervor en las últimas generaciones de conmemorar estas fechas? ¿Creen que como investigador, imagino también es una parte que incide, se ha ido perdiendo el fervor de las nuevas generaciones a celebrar o a conmemorar estas fechas? Yo creería que fervor siempre lo hemos tenido en El Salvador un poco magro. Porque ha sido una fiesta muy institucional y desafortunadamente esta no ha sido una efeméride nacional que la población en sí misma lo celebre, como ocurre por ejemplo en México. En México no solamente son los desfiles, no solamente es el canto del himno nacional, sino que es toda una fiesta popular donde esa noche es noche de desvelo. La gente va al restaurante a comer o va al bar a celebrar. Es una festividad que ha logrado cuajar incluso a niveles muy populares. Acá siempre lo hemos tenido a nivel muy institucional y creo que eso ha seguido hasta este momento. ¿Eso ha incidido para que en la población haya poca memoria histórica? Desafortunadamente no solo eso, sino que una concatenación de muchísimos aspectos. Nosotros somos una sociedad con una gran falta de memoria, definitivamente, y eso porque no se le ha propiciado a nuestra población. Bueno, nada menos la carrera de la cual yo salí, la licenciatura en Historia, no comenzó a existir en El Salvador hasta el año 2002, por ejemplo, cuando en el caso de México ha existido desde mucho antes, casi que desde siempre. Entonces, todo eso nos da tropiezos, obstáculos para que podamos mantener nuestra propia historia y que es importante. ¿Cómo se establece un 15 de septiembre como la fecha exacta para que nosotros conmemoremos el Día de la Independencia, tomando en cuenta que son diferentes las acciones las que nos llevaron a ese proceso también? Cada país tiene lo suyo, pero de pronto hago esta pregunta porque muchas personas dicen, bueno, se celebra el 15 de septiembre, pero no saben el por qué, o por lo menos no tienen conocimiento de nuestra historia. Muy bien, agradezco bastante esa pregunta, muy buena, porque nosotros de hecho tenemos varias independencias. Además de los movimientos, también independencias formales tenemos varias. El 15 de septiembre de 1821 es una de ellas, que eso lo podemos constatar en el documento. El acta existe, está en el Archivo General de Centroamérica, en la ciudad de Guatemala. También tenemos la independencia del 1 de julio de 1823, que algunos historiadores sostienen que esa es la independencia que deberíamos celebrar porque es la definitiva, en donde a Centroamérica decide completamente ser independiente, ya sea de España o del Imperio Mexicano.
También tendríamos ya como repúblicas distintas independencias, el caso de El Salvador el 2 de febrero de 1841, cuando declara su independencia de facto porque la República Federal se ha desmembrado. El Salvador la quería. El Salvador ha sido muy centroamericanista, pero decidió declarar su independencia a raíz de que ya no se volvió a constituir la federación. Pero bueno, contestando su pregunta, es a partir de los gobiernos liberales en 1870, 1880, cuando se empieza a crear todo un panteón de héroes nacionales. Y ahí es donde se empieza a conmemorar con un fervor, entre comillas, el 15 de septiembre. Se elige esa fecha. Es cuando se empiezan a crear héroes como Francisco Morazán, José Matías Delgado, Manuel José Arce, que claro, tuvieron mucha importancia política en el momento, en el acontecimiento, pero es a partir de ahí cuando su memoria empieza a ser rescatada. Ciertamente antes de los gobiernos militares, estamos hablando de 1850, 1860, un periodo de gran silencio, por así decirlo, que muy poco conocemos en nuestra historia. Allí hubo una sensación de celebrar la independencia un poco lúgubre, porque algunos opinaban, dejándose llevar por letras de oro, ahora estamos en una crisis, estamos en un periodo muy oscuro, porque no se le veía futuro a nuestros territorios, a nuestra nación específicamente, pero en 1870 con los gobiernos liberales y con la caficultura hay un despegue. Sin duda El Salvador pasó por diversas etapas para ser hoy llamado República de El Salvador, ¿no? ¿Ustedes tienen preparados algunas actividades como Secretaría de la Cultura para conmemorar este mes? Sí, efectivamente, y hay varios. De hecho, tenemos foros de independencia, tenemos conversatorios. Bueno, de hecho hemos hasta preparado unos videos, unos spots que se van a pasar en los medios de comunicación para precisamente dar otras perspectivas de este contexto histórico en que se firmó la independencia. Así es, vamos a continuar hablando de este tema un poquito más adelante. Vamos a comentar información que se encuentra en desarrollo a esta hora de la mañana, y es que se habla de un accidente frente al Museo del Ferrocarril, en el sentido que de San Salvador conduce hacia Soyapango. Esta es la zona central cercana a la terminal de Oriente. Se habla de una persona fallecida, sin embargo, de momento es información en desarrollo. Hay un equipo de la Red Salvadoreña de Medios que se está trasladando hasta la zona. Podría ser que sí haya una persona fallecida, porque vemos que las autoridades han acordonado la escena. Sin duda es información en desarrollo que nosotros más adelante vamos a estarles confirmando y actualizando. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a regresar a nuestro segmento de la entrevista, y hay temas importantes que hablar con respecto al Día de la Independencia, porque muchas personas actualmente hacemos el tema de supuestamente independencia, lo hacemos entre comillas. ¿Por qué podemos decir eso los salvadoreños, o por qué razones no deberíamos de decirlo? Muy bien, esa es otra excelentísima pregunta. Desafortunadamente, la sociedad salvadoreña algunas veces hemos confundido la independencia con autarquismo. En el sentido, quiero decir con esto, que pensamos que ser independientes implica ser sociedades o comunidades autosuficientes, que con nuestra propia economía podemos mantenernos, con nuestra producción agrícola podemos mantenernos, que no tenemos injerencias de otros estados o de otros entes en nuestra nación. Eso, hay que decirlo con propiedad, no se ha dado nunca. Nunca una comunidad, una sociedad ha sido autosuficiente, jamás. Siempre ha habido un excedente en la producción, sea agrícola o industrial de otra índole. Siempre ha habido un excedente con lo que se comercia con otras comunidades, y que hay algo que no tenemos y otras sociedades tienen, y por tanto creamos un intercambio. Los salvadoreños hemos confundido normalmente independencia con autosuficiencia. Y es que generalmente cuando se habla de independencia, algunos dicen, no, si no somos independientes, dependemos de Estados Unidos, somos una colonia más de Estados Unidos. He escuchado algunos comentarios dirigidos en ese sentido. Lo que podría decir es que tal vez hay una influencia cultural, económica,
que no se puede obviar, eso es imposible, no podríamos tapar el sol con un dedo, lógicamente, pero hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de independencia, estamos hablando de una autodeterminación y claro. eso significa de que nosotros tenemos la capacidad de elegir nuestras propias autoridades, de elegir, de legislar en nuestro territorio, de crear leyes. Y justamente lo que se da en toda independencia o lo que se busca en toda independencia de territorios es eso justamente, la capacidad de poder crear nuestras propias leyes, la capacidad de poder crear nuestras propias políticas, nuestras propias autoridades, etc. Eso es lo que podríamos llamar independencia, autodeterminación. Usted hablaba de nuestras propias autoridades y en ese sentido también es importante hablar, retroceder en el tiempo y hablar, por ejemplo, de nuestros primeros presidentes, en qué contexto histórico se da también. Claro que sí, allí podemos identificar varias etapas. En primer lugar, cuando se firma la independencia, nosotros seguimos con las autoridades hispánicas, las que habíamos heredado de la época colonial. De hecho, nuestro primer jefe de gobierno fue Pedro Barriere, que ciertamente era un cubano, o un nacido en Cuba, que era anteriormente el intendente, cuando todavía éramos la Intendencia de San Salvador, pero que luego se firma la independencia. Estas autoridades siguen ahí y él, por tanto, se convierte de facto en jefe de gobierno. Posteriormente a eso ocurre un acontecimiento importante que los salvadoreños desconocemos bastante y que no deberíamos de desconocer. Nosotros éramos la provincia de San Salvador, que era una entidad aparte, y la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Para graficarle a los que nos están viendo, la Alcaldía Mayor de Sonsonate o Provincia de Sonsonate equivalía más o menos hoy en día al Departamento de Aguachapán y Departamento de Sonsonate. El resto de lo que hoy conocemos como El Salvador sería la Provincia de San Salvador. Estas dos provincias se unen en 1824 en una asamblea constituyente, que por cierto, esta asamblea constituyente tuvo como sede lo que hoy conocemos como Mercado Ixcuartel. Allí estaba el monasterio de los franciscanos y ahí se reunieron. Ese fue de facto, digamos, el primer Salón Azul. Diputados de la provincia de Sonsonate con la provincia de San Salvador que se unen y deciden crear el Estado salvadoreño. Ese es el acta, la partida de nacimiento del Estado salvadoreño. Claro, a partir de la independencia, ¿cuáles fueron los retos más grandes que enfrentó El Salvador ya cuando es Estado como tal, ¿no? El primer reto es cómo sostener autoridades, claro. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Imaginémonos, a mí me gusta hacer este tipo de gráficos, que la Unión se decide independizar hoy y crear una república en ese departamento. El primer reto que tendría es, bueno, ¿y con qué vamos a sostener el gobierno? ¿Cómo vamos a crear nuestra propia fiscalidad? ¿Cómo vamos a recaudar estos impuestos para poder sostener un Congreso, para poder sostener un Ejecutivo, para poder sostener un Poder Judicial y todo lo que conlleva? Tenía muchos retos El Salvador, muchísimos, porque también el tema de la educación era otro aspecto. La educación pública no existía, la educación la daba la iglesia. Otro reto era políticas de salud, quizá, o sea, no teníamos todo eso. O sea, imagínense usted saliéndose de la casa de sus papás y luego irse a vivir sola. Autosostenerse, ¿no? Exacto. ¿Cómo se va a sostener? Ese es su reto. Así teníamos nosotros como Estado salvadoreño ese reto cuando recientemente firmábamos la independencia. Bien, Iván, vamos a hacer una breve pausa comercial en Central de Noticias. Al regresar vamos a continuar hablando del tema y por supuesto haciendo una remembranza histórica de lo que fue nuestra independencia. Ya volvemos. 196 años de independencia patria. ¿Sabías que un ejemplo del patriotismo femenino es María de los Ángeles Miranda, declarada heroína de la gesta libertadora de 1811? El Salvador avanza en convivencia y desarrollo. 196 años de independencia patria. Secretaría de Cultura de la Presidencia. Unámonos para crecer.
gracias por continuar con Central de Noticias al Amanecer. Este día estamos hablando de precisamente el mes de la independencia de nuestro país y se encuentra en nuestros estudios Carlos Cortés. Él es investigador de la Dirección de Investigaciones de Secultura. Y nosotros en ese momento vamos a saludar al periodista Luis Alberto López porque precisamente estamos hablando de temas de independencia y él se encuentra en un mural muy conocido por los salvadoreños. Adelante, Alberto. Buenos días, compañeras, amigos televidentes de Central de Noticias. Bueno, ahora nos encontramos sobre este mural que se encuentra sobre la Alameda Juan Pablo II. Bueno, este fue hecho en el marco del primer bicentenario, el primer grito de independencia que se realizó en El Salvador. Bueno, esto fue realizado en el año 2010 por la Alcaldía Municipal de San Salvador y por supuesto artistas nacionales muralistas. En la primera fase de este mural se refiere al acta original de independencia de El Salvador, de Centroamérica, donde están firmados por todos los próceres de la independencia, incluyendo también José Matías Delgado. Como ven ustedes, son una réplica, digamos, de las firmas originales de los firmantes de esa acta de independencia en 1821. También vemos otros murales hechos por artistas salvadoreños, como la producción que había en esa época del cultivo originario, digamos, de esta región centroamericana, incluyendo ahí el café. Vemos también canastos con aguacates, piñas y también el símbolo de la paz y la independencia. Es parte de lo que trabajaron en ese año 2010 los muralistas, los artistas salvadoreños, que por cierto ya se ha conservado bastante. Hemos visto que han tenido bastante respeto de parte de la población, de los transeúntes que circulan a diario en esta zona de la Juan Pablo II. Lo estamos llevando a propósito por la inauguración del mes de la independencia patria. Vemos aquí otro de los murales con la paloma simbolizando la paz, el trabajo y también algunos mártires que lucharon precisamente por estos movimientos independencistas de nuestro país. Este mural se llama Martirio Independentista de 1817, 1818 y 1819, parte de las luchas que hicieron en ese momento. Bueno, también tenemos aquí el monumento a la independencia, que se encuentra en la Plaza Libertad, igual a José Matías Delgado, con una de las actas de 1821, se está mostrando también ahí como presbítero y también la imagen de Jesucristo. Vamos a otro mural. Este es como un homenaje a la bandera, a lo que es la oración a la bandera, y el muralista le ha colocado que dice: patria, blasón de héroes y mártires, reseñas virtudes y anhelos, tu reverencia el acta que consagra la soberanía nacional. Es parte de lo que está escrito en este mural, aquí como decimos, de la Alameda Juan Pablo II, y también es en honor a en El Salvador el 21 de septiembre de 1821 que se firmó el acta de independencia. Vemos otra estampa también en la antigua iglesia parroquial de San Salvador, ahora iglesia El Rosario, en el costado oeste de la Plaza de Armas de la ciudad. Hoy también es el Parque Libertad, o la Plaza Libertad, que está en remodelación. Vemos también ahí donde se sonaron las campanas para el primer grito de independencia. Esta parte todavía se conserva y que está a un costado del cuartel de la Policía Nacional Civil. Vemos también algo muy importante, la estampa de la primera imprenta que estuvo en el país, que es cuando se imprimió el primer periódico, que se llamaba el Independiente. Fue instalada también en la casa de don Manuel Herrera, bajo la dirección del presbítero y prócer Miguel José Castro y Lara, en junio de 1824, la primera imprenta, y donde también se publicó, digamos, el primer periódico, el primer semanario político mercantil
de San Salvador, que fue el primer periódico salvadoreño publicado el 31 de julio de 1824, y precisamente el 31 de julio también por es que se celebra el Día del Periodista, porque fue esa fecha cuando se publicó el primer periódico en nuestro país. Bueno, le queremos mostrar en el marco de inicio de la independencia, de las fiestas independentistas de Centroamérica, este mural que fue hecho en el 2010 de parte de la Alcaldía de San Salvador. Hasta aquí nuestro reporte. Pasen buenos días. Días a usted, Luis Alberto López, y ahí teníamos el mural que recoge diferentes momentos sobre el acto de independencia en nuestro país. Así es, nosotros continuamos desarrollando el tema de esta mañana y mucho se habla del papel que jugaron los próceres para lograr la independencia, pero hubo alguna mujer de la que se puede hablar que su labor es destacada. Claro que sí. Desafortunadamente los próceres han sido puestos ahí como próceres porque al final, ya para el 21 y en adelante, ellos estuvieron ahí a nivel muy jurídico, administrativo, firmando actas, etcétera. Pero sí se puede destacar mucho el papel que jugaron muchas mujeres en los movimientos previos. Sí. Regresando a 1811, en Santa Ana, de hecho, se mencionan con nombre y apellido a 3 mujeres que eran muy importantes dentro del movimiento popular en contra de las autoridades españolas en ese ayuntamiento, al grado que muchas de ellas fueron apresadas y fueron, 2 de ellas fueron enviadas hasta Guatemala, a la Capitanía General, para que fueran juzgadas. Una de ellas, que era al parecer bastante joven, se le juzgó dentro del ayuntamiento y al final, imagínense la mentalidad de la época, se le entrega a su padre para que la custodie. O sea, el castigo de ella es ponerla de vuelta en la custodia de su padre. En Sensuntepeque hay 2 mujeres que también se mencionan que tienen un papel muy importante al grado que hasta empuñaron las armas en contra de las autoridades españolas. Si las mujeres tuvieron un papel tan importante también, claro, no a comparación con los hombres, ¿por qué es hasta 1933 que se le da derecho al voto? ¿Por qué un siglo después todavía los derechos de la mujer no seguían primando en los intereses del Estado? Y yo diría que aún hoy en día sigue mucho el reto de poder crear una verdadera equidad de género. La mentalidad de la época ha pesado bastante en cuanto a minusvalorar el papel, el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad y el hecho de siempre enfrascarla en la esfera privada ha sido una tradición de siglos, pero que se acentuó. Esto es algo que nos podría sorprender increíblemente después de la independencia. Ya para finalizar, queremos que nos comente cómo deberíamos de celebrar en El Salvador nuestra independencia ya este próximo 15 de septiembre. Creo que leyendo, porque nosotros normalmente, como decía al principio, sabemos qué significa el escudo, el ave nacional, pero leer sobre la historia, el contexto histórico en que se desarrolló la independencia, que son procesos sociales, económicos, culturales, políticos, es lo que nos va a dar un verdadero panorama. ¿Ustedes como Secultura tienen algún tipo de taller donde informen a la población o a las generaciones en general? Porque principalmente el tema de la independencia siempre la vemos en movimientos sociales, es la materia de estudios sociales, y de ahí no se vuelve a ver ese tema. Sí, bueno, además de todas las publicaciones que se tienen, también existen conversatorios en la Biblioteca Nacional, en el Museo Nacional de Antropología, que siempre organiza la Secretaría de Cultura, a las cuales podemos asistir. Tal vez no es sistemático, así de que empieza en determinada fecha y termina y luego vuelve a comenzar. Pero estar pendiente de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, ahí se colocan siempre los anuncios de foros. Claro que sí, y agradecemos su presencia acá al set de Central de Noticias. Gracias por habernos acompañado. A la orden. ¿Queda invitado para próximas entrevistas? Con todo el placer. Okay. Nosotros vamos a continuar con más información.